En el pueblo de Colibrí, las mañanas olían a pan dulce y a hojas mojadas. Sofía, Diego, Luna y Tomás caminaban a la escuela por el puente de madera, donde el riachuelo contaba chistes en voz bajita. La abuela Pilar decía que los buenos días eran semillas. Si los plantabas con cuidado, crecían en forma de sonrisas. Aquel año, el pueblo inventaría algo que lo cambiaría para siempre. Un jardín de palabras que cuidara las cosas bonitas que a veces se olvidan. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Nora aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La colina de los cometas era el sitio preferido de Tomás. El viento hablaba allí. Gael llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con la abuela Pilar. Cuando tire, no sueltes, pidió Gael. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Tomás. Leo tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Nora le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la alegría de ayudar. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. En la Plaza de los Naranjos, Leo repartía galletas hechas por Doña Clara. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Luna pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar la magia de decir gracias esa semana. La biblioteca de Ventanas Azules olía a papel y a limón. Tomás buscó un libro sobre cometas y Luna otro sobre huertos. Doña Clara dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines, suaves, donde las palabras parecían cantar. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el mercado de los sábados, Aina ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Tomás regaló una flor a Luna y todos aplaudieron ese gesto. Simple. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Iván imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Leo se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo el bibliotecario Salomón. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Leo escribió a Diego. Gracias por enseñarme a esperar. Iván escribió a el jardinero Mateo. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Con palas pequeñas, Sofía, Aina y Diego abrieron surcos en la tierra suave.
Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. La abuela, Pilar, dijo que las semillas se escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Iván buscó un libro sobre cometas y Leo otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Esa tarde, Nora y Tomás tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el arte de escuchar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la biblioteca de ventanas azules, Diego y Luna caminaban despacio porque sombras de hojas bailando en el suelo. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a la abuela Pilar. Ese día, Diego llevaba una caja con dibujos de estrellas. «Es para el club de cartas bonitas», explicó con orgullo. Luna sonrió y prometió ayudar. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el taller de bicicletas, Tomás aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la alegría de ayudar. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. «Las cosas bien hechas siempre cantan», dijo el jardinero Mateo. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Leo buscó un libro sobre cometas y Aina otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Esa tarde, Aina y Leo tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la magia de decir gracias. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, apareció un murciélago, asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Marta escribió a Iván: «Gracias por enseñarme a esperar». Leo escribió a el maestro Julián. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa, y las risas volvieron como una canción conocida. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía: «Para el jardín de palabras». Aina imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. En el Nuncintosa, mercado de los sábados, Luna ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Sofía regaló una flor a Marta y todos aplaudieron ese gesto simple. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona.
Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Llegó el festival de cometas. Iván y Nora compartieron hilos y sonrisas. Nora se ató el pelo con una cinta azul. Y Luna pintó estrellas en las mejillas de Gael. La abuela Pilar repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes. Pero Nora encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. Doña Clara explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Gael tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la importancia de cuidar la naturaleza. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían «gracias», otras «juntos». Aina aseguró que escuchó «puedes». Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes. Pero Iván encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El bibliotecario Salomón explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían «gracias», otras «juntos». Marta aseguró que escuchó «puedes». Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Aina tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Diego le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la paciencia de esperar. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. La colina de los cometas era el sitio preferido de Gael. El viento hablaba allí. Aina llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con la abuela Pilar. «Cuando tire, no sueltes», pidió Aina. «Y si el viento gana, reímos». «Igual», contestó Gael. Con palas pequeñas, Marta, Leo y Diego abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. El bibliotecario Salomón dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Gael se preocupó.
Pero la panadera Rosa dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. En el taller de bicicletas, Gael aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la bondad de compartir. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo la abuela Pilar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Diego tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía el maestro Julián cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor, Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En el puente de madera, Leo y Nora lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable. Gracias, por favor. Perdón. Ánimo. La panadera Rosa los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Marta tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía la panadera Rosa cuando veía la libreta. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Tomás aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Leo tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Tomás le propuso ensayar en 1900 en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la fuerza del trabajo en equipo. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Esa tarde, Aina y Sofía tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la magia de decir gracias. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Tomás tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía la panadera Rosa cuando veía la libreta. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo:
La gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa, y las risas volvieron como una canción conocida. Nora tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía la abuela Pilar cuando veía la libreta. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias, Leo eligió por favor, Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Gael buscó un libro sobre cometas y Iván otro sobre huertos. El bibliotecario Salomón dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines, suaves, donde las palabras parecían cantar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Esa tarde, Leo y Leo tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el arte de escuchar. Luego el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Marta se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo la abuela Pilar. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía: para el jardín de palabras. Marta imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. En el pueblo de Colibrí, Gael y Luna caminaban despacio porque un carrillón quedaba la hora suavecito. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias, para cada maceta y saludar a Doña Clara. Ese día, Gael llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Luna sonrió y prometió ayudar. Aina y Diego pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. La panadera Rosa les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Leo aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Iván se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo el jardinero Mateo. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Diego escribió a Diego: gracias por enseñarme a esperar. Tomás escribió a el maestro Julián. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Un día apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Marta tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Leo le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron el arte de escuchar. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas.
Cada uno escribió a alguien del pueblo. Marta escribió a Luna: gracias por enseñarme a esperar. Nora escribió a la panadera Rosa: descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Nora tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía el jardinero Mateo cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En el puente de madera sobre el riachuelo, Sofía y Leo caminaban despacio porque pájaros que parecían reír. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a el jardinero Mateo. Ese día, Sofía llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Leo sonrió y prometió ayudar. La colina de los cometas era el sitio preferido de Tomás. El viento hablaba allí. Nora llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el jardinero Mateo. Cuando tire, no sueltes, pidió Nora. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Tomás. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Luna escribió a Luna: gracias por enseñarme a esperar. Marta escribió a el jardinero Mateo: descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras bien regadas se convierten en gestos. La colina de los cometas era el sitio preferido de Sofía. El viento hablaba allí. Tomás llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el jardinero Mateo. Cuando tire, no sueltes, pidió Tomás. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Sofía. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el jardín de mariposas, Marta y Aina caminaban despacio porque un perro perezoso dormido al sol. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a el bibliotecario Salomón. Ese día, Marta llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Aina sonrió y prometió ayudar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Gael escribió a Marta: gracias por enseñarme a esperar. Leo escribió a el maestro Julián: descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Con palas pequeñas, Leo, Aina y Nora abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. El jardinero Mateo dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes. Pero Leo encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El jardinero Mateo explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes.
Pero Luna encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar, y el pueblo entero se acercó a mirar. Doña Clara explicó que las cosas buenas tardan, y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Tomás se preocupó, pero la abuela Pilar dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego, caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Sofía y Leo pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El jardinero Mateo les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La colina de los cometas era el sitio preferido de Gael. El viento hablaba allí. Gael llevaba un cometa nuevo, cosido en 1900. «Equipo con el maestro Julián. Cuando tire no sueltes», pidió Gael. «Y si el viento gana, reímos igual», contestó Gael. En la Plaza de los Naranjos, Leo repartía galletas hechas por el jardinero Mateo. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Leo pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar el respeto por las diferencias esa semana. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Leo tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía el maestro Julián cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Llegó el festival de cometas. Marta y Tomás compartieron hilos y sonrisas. Gael se ató el pelo con una cinta azul, y Leo pintó estrellas en las mejillas de Tomás. Doña Clara repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió «gracias». Leo eligió «por favor». Sofía escogió «juntos». Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Esa tarde, Sofía y Luna tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la paciencia de esperar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Gael se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. «Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia», dijo el bibliotecario Salomón. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. Diego tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Iván le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la importancia de cuidar la naturaleza. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. En la Plaza de los Naranjos, Marta repartía galletas hechas por el bibliotecario Salomón. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Tomás pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar la alegría de ayudar esa semana. En la Plaza de los Naranjos, Gael repartía galletas hechas por el bibliotecario Salomón. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Sofía pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras.
Prometieron practicar el respeto por las diferencias esa semana. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Diego aseguró que escuchó puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. En la Plaza de los Naranjos, Marta repartía galletas hechas por doña Clara. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Nora pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar la magia de decir gracias esa semana. La colina de los cometas era el sitio preferido de Gael. El viento hablaba. Allí, Iván llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el jardinero Mateo. Cuando tire, no sueltes, pidió Iván. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Gael. En la Plaza de los Naranjos, Iván repartía galletas hechas por el jardinero Mateo. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Diego pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar la bondad de compartir esa semana. Sofía tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Iván le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la valentía de ser sincero. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Sofía imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. En la Plaza de los Naranjos, Iván repartía galletas hechas por el jardinero Mateo. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Diego pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar el valor de pedir perdón esa semana. En el 1560 taller de bicicletas, Marta aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la paciencia de esperar. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo doña Clara. Luna tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía el bibliotecario Salomón cuando veía la libreta. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Leo y Iván pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas y luego reían al escuchar la música del goteo. Parece un tambor de lluvia, dijo Leo. Y la lluvia trae historias, respondió Iván. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Gael escribió a Sofía: gracias por enseñarme a esperar. Gael escribió a la panadera Rosa. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el mercado de los sábados, Sofía ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Sofía regaló una flor a Tomás, y todos aplaudieron ese gesto simple. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Luna buscó un libro sobre cometas y Diego otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La colina de los cometas era el sitio preferido de Sofía. El viento hablaba allí. Nora llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con la panadera Rosa. Cuando tire, no sueltes, pidió Nora. Y si el viento gana, reímos igual,
contestó Sofía. Con palas pequeñas, Diego, Aina y Gael abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. El maestro Julián dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Luna buscó un libro sobre cometas y Leo otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Llegó el festival de cometas. Leo y Nora compartieron hilos y sonrisas. Aina se ató el pelo con una cinta azul y Aina pintó estrellas en las mejillas de Marta. Doña Clara repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Iván se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo el bibliotecario Salomón. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Luna y Luna pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas y luego reían al escuchar la música del goteo. «Parece un tambor de lluvia», dijo Luna. «Y la lluvia trae historias», respondió Luna. Marta tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía la panadera Rosa cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes. Pero Sofía encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El jardinero Mateo explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Aina tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía la abuela Pilar cuando veía la libreta. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el taller de bicicletas, Gael aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la magia de decir gracias. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. «Las cosas bien hechas siempre cantan», dijo el jardinero Mateo. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Luna se preocupó, pero doña Clara dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego: caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Marta tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía doña Clara cuando veía la libreta. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable:
Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias. Otras, juntos. Sofía aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Nora tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la bondad de compartir. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Sofía buscó un libro sobre cometas y Gael otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Llegó el festival de cometas. Luna y Diego compartieron hilos y sonrisas. Leo se ató el pelo con una cinta azul, y Luna pintó estrellas en las mejillas de Luna. La abuela Pilar repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. En el puente de madera, Gael y Luna lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable. Gracias, por favor, perdón, ánimo. Doña Clara los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el taller de bicicletas, Gael aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la bondad de compartir. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo la panadera Rosa. Sofía y Leo pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. La abuela Pilar les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Aina tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la alegría de ayudar. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Gael y Luna pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas y luego reían al escuchar la música del goteo. Parece un tambor de lluvia, dijo Gael. Y la lluvia trae historias, respondió Luna. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Diego imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar.
Aina eligió gracias, Leo eligió por favor, Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Llegó el festival de cometas. Diego y Nora compartieron hilos y sonrisas. Marta se ató el pelo con una cinta azul, y Tomás pintó estrellas en las mejillas de Leo. El jardinero Mateo repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Luna aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en 1970. El recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La colina de los cometas era el sitio preferido de Tomás. El viento hablaba allí. Nora llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el jardinero Mateo. Cuando tire, no sueltes, pidió Nora. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Tomás. Con palas pequeñas, Sofía, Tomás y Diego abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. El bibliotecario Salomón dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Nora se preocupó, pero doña Clara dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En el jardín de mariposas, Sofía y Marta caminaban despacio porque sombras de hojas bailando en el suelo. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a doña Clara. Ese día, Sofía llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Marta sonrió y prometió ayudar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En la colina de los cometas, Gael y Iván caminaban despacio porque campanitas que sonaban con el viento. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a el jardinero Mateo. Ese día, Gael llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Iván sonrió y prometió ayudar. Llegó el festival de cometas. Iván y Gael compartieron hilos y sonrisas. Diego se ató el pelo con una cinta azul, y Sofía pintó estrellas en las mejillas de Leo. La abuela Pilar repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Nora buscó un libro sobre cometas y Leo otro sobre huertos. La abuela Pilar dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar.
Un día apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En la Plaza de los Naranjos, Diego repartía galletas hechas por la abuela Pilar. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Luna pensó que compartir era una forma de decir «te quiero» sin palabras. Prometieron practicar el valor de pedir perdón esa semana. Marta y Marta pintaron carteles para el jardín de palabras. «Gracias». «Hola». «¿Te ayudo?» Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El bibliotecario Salomón les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían «gracias», otras «juntos». Luna aseguró que escuchó «puedes». Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Nora y Sofía pintaron carteles para el jardín de palabras. «Gracias». «Hola». «¿Te ayudo?» Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El maestro Julián les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Luna escribió a Diego: «Gracias por enseñarme a esperar». Gael escribió a la panadera: «Rosa». Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Marta buscó un libro sobre cometas y Aina otro sobre huertos. El jardinero Mateo dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El liu. Viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió «gracias». Leo eligió «por favor». Sofía escogió «juntos». Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el taller de bicicletas, Luna aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como el respeto por las diferencias. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. «Las cosas bien hechas siempre cantan», dijo la abuela Pilar. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Iván encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. Doña Clara explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió «gracias». Leo eligió «por favor». Sofía escogió «juntos». Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el pueblo de Colibrí, Leo y Gael caminaban despacio porque campanitas que sonaban con el viento. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a la panadera Rosa. Ese día, Leo llevaba una caja con dibujos de estrellas. «Es para el club de cartas bonitas», explicó con orgullo. Gael sonrió y prometió ayudar. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió «gracias». Leo eligió «por favor». Sofía escogió «juntos». Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el mercado de los sábados, Leo ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Iván regaló una flor a Diego y todos aplaudieron ese gesto simple. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos.
Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Nora se preocupó, pero el maestro Julián dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras bien regadas se convierten en gestos. Con palas pequeñas, Leo, Aina y Gael abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. La abuela Pilar dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el taller de bicicletas, Sofía aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la valentía de ser sincero. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo el bibliotecario Salomón. Esa tarde, Nora y Iván tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la valentía de ser sincero. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En el taller de bicicletas, Leo aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como el arte de escuchar. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo doña Clara. En la biblioteca de Ventanas Azules, Leo y Luna caminaban despacio porque un carrillón quedaba la hora suavecito. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a la panadera Rosa. Ese día, Leo llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Luna sonrió y prometió ayudar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Marta tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Iván le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la bondad de compartir. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Esa tarde, Nora y Sofía tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el respeto por las diferencias. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. La biblioteca de Ventanas Azules olía a papel y a limón. Iván buscó un libro sobre cometas y Sofía otro sobre huertos. La panadera Rosa dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara.
El viento aplaudió con las hojas. Con palas pequeñas, Diego, Aina y Gael abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. Doña Clara dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Aina y Luna pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas y luego reían al escuchar la música del goteo. «Parece un tambor de lluvia», dijo Aina. «Y la lluvia trae historias», respondió Luna. Gael tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía la panadera Rosa cuando veía la libreta. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Tomás encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El bibliotecario Salomón explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Sofía se preocupó, pero la abuela Pilar dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego: caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Esa tarde, Gael y Gael tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la alegría de ayudar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Marta y Luna pintaron carteles para el jardín de palabras. «Gracias». «Hola. ¿Te ayudo?». Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El bibliotecario Salomón les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. La panadera Rosa enseñó a Minemo Shintani a hacer trenzas de pan. Leo se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. «Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia», dijo la panadera Rosa. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En el puente de Minoditsin, Madera, Luna y Aina lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable: «Gracias, por favor», «Perdón», «Ánimo». El jardinero Mateo los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Aina buscó un libro sobre cometas y Luna otro sobre huertos. El maestro Julián dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de 1900 cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió «Gracias». Leo eligió «Por favor». Sofía escogió «Juntos». Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. En el farol de la esquina, Diego y Tomás caminaban despacio porque un gato curioso que saludaba con la cola. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a el maestro Julián. Ese día, Diego llevaba una caja con dibujos de estrellas. «Es para el club de cartas bonitas», explicó con orgullo. Tomás sonrió y prometió ayudar. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía: «Para el jardín de palabras». Aina imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar.
Todos decidieron sembrar juntos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Tomás escribió a Marta: gracias por enseñarme a esperar. Gael escribió a el maestro Julián. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias. Otras, juntos. Diego aseguró que escuchó puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Aina tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la magia de decir gracias. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras bien regadas se convierten en gestos. Tomás y Leo pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. La panadera Rosa les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias. Otras, juntos. Nora aseguró que escuchó puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. En el taller de bicicletas, Sofía aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la valentía de ser sincero. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo la abuela Pilar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Nora se preocupó, pero el bibliotecario Salomón dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Luna y Diego pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El jardinero Mateo les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Iván escribió a Marta: gracias por enseñarme a esperar. Tomás escribió a doña Clara. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Esa tarde, Luna y Tomás tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron la importancia de cuidar la naturaleza. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón.
y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Iván escribió a Marta: gracias por enseñarme a esperar. Marta escribió a el bibliotecario Salomón. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Gael encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. La panadera Rosa explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Sofía se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo doña Clara. Rieron, con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. La colina de los cometas era el sitio preferido de Gael. El viento hablaba allí. Tomás llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con la abuela Pilar. Cuando tire, no sueltes, pidió Tomás. Y si el viento gana, reímos igual, contestó Gael. Llegó el festival de cometas. Nora y Nora compartieron hilos y sonrisas. Iván se ató el pelo con una cinta azul, y Marta pintó estrellas en las mejillas de Aina. El bibliotecario Salomón repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. En la biblioteca de ventanas azules, Iván y Diego caminaban despacio porque un carrillón quedaba la hora suavecito. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a doña Clara. Ese día, Iván llevaba una caja con dibujos de estrellas. Es para el club de cartas bonitas, explicó con orgullo. Diego sonrió y prometió ayudar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El linciano. Bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En el mercado de los sábados, Diego ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Tomás regaló una flor a Luna, y todos aplaudieron ese gesto simple. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Gael encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. La abuela Pilar explicó que las cosas buenas tardan, y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía: para el jardín de palabras. Leo imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Gael se preocupó, pero el bibliotecario Salomón dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Tomás tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la valentía de ser sincero. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara.
El viento aplaudió con las hojas. Esa tarde, Luna y Gael tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el arte de escuchar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Nora se preocupó, pero la panadera Rosa dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Sofía tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Diego le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la magia de decir gracias. El primer día las palabras salieron bajitas. El segundo salieron con alas. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Aina imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la Plaza de los Naranjos, Tomás repartía galletas hechas por el maestro Julián. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Gael pensó que compartir era una forma de decir, te quiero sin palabras. Prometieron practicar la alegría de ayudar esa semana. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Iván se preocupó, pero el jardinero Mateo dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Diego tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Nora le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la bondad de compartir. El primer día las palabras salieron bajitas. El segundo salieron con alas. En la Plaza de los Naranjos, Diego repartía galletas hechas por el bibliotecario Salomón. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Diego pensó que compartir era una forma de decir, te quiero sin palabras. Prometieron practicar la alegría de ayudar esa semana. La biblioteca de ventanas. Azules olía a papel y a limón. Aina buscó un libro sobre cometas, y Marta otro sobre huertos. El jardinero Mateo dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. En el puente de madera, Marta y Aina lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable. Gracias, por favor. Perdón. Ánimo. El maestro Julián los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. Con palas pequeñas, Tomás, Gael y Aina abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. El maestro Julián dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió, gracias. Leo eligió, por favor. Sofía escogió, juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias. Otras, juntos. Tomás aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana.
El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa, y las risas volvieron como una canción conocida. En el puente de madera, Iván y Tomás lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable: gracias, por favor, perdón, ánimo. El jardinero Mateo los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. La colina de los cometas era el sitio preferido de Sofía. El viento hablaba allí. Sofía llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el maestro Julián. Cuando tire, no sueltes, pidió Sofía. ¿Y si el viento gana, reímos igual?, contestó Sofía. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió: gracias. Leo eligió: por favor. Sofía escogió: juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Diego y Diego pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas, y luego reían al escuchar la música del goteo. Parece un tambor de lluvia, dijo Diego. Y la lluvia trae historias, respondió Diego. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Luna buscó un libro sobre cometas y Marta otro sobre huertos. El jardinero Mateo dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Llegó el festival de cometas. Iván y Leo compartieron hilos y sonrisas. Aina se ató el pelo con una cinta azul y Leo pintó estrellas en las mejillas de Iván. La panadera Rosa repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Nora tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Tomás le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron el valor de pedir perdón. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Leo tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Nora le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron la importancia de cuidar la naturaleza. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. Llegó el festival de cometas. Marta y Marta compartieron hilos y sonrisas. Diego se ató el pelo con una cinta azul y Tomás pintó estrellas en las mejillas de Aina. El bibliotecario Salomón repartió panecillos. El cielo se llenó de colores alegres. Nora y Aina pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El maestro Julián les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Cuando llovía, el pueblo de Colibrí se llenaba de olor a tierra nueva. Nora y Leo pusieron cubetas bajo las goteras del taller de bicicletas y luego reían al escuchar la música del goteo. Parece un tambor de lluvia, dijo Nora. Y la lluvia trae historias, respondió Leo. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Marta tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños. Plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía el bibliotecario Salomón cuando veía la libreta. Esa noche en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón, y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara.
El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Diego escribió a Diego. Gracias por enseñarme a esperar. Sofía escribió a la abuela Pilar. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. La biblioteca de ventanas azules olía a papel y a limón. Nora buscó un libro sobre cometas y Sofía otro sobre huertos. Doña Clara dijo que los libros eran como puertas y que cada puerta tenía una llave distinta. La curiosidad. Se sentaron en el rincón de cojines suaves, donde las palabras parecían cantar. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En el mercado de los sábados, Aina ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Diego regaló una flor a Gael y todos aplaudieron ese gesto simple. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía: «Para el jardín de palabras». Luna imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Leo se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. «Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia», dijo el maestro Julián. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. La colina de los cometas era el sitio preferido de 1900 Luna. El viento hablaba allí. Gael llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el jardinero Mateo. «Cuando tire, no sueltes», pidió Gael. «Y si el viento gana, reímos igual», contestó Luna. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió, con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias. Otras, juntos. Nora aseguró que escuchó puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. Leo tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía el bibliotecario Salomón cuando veía la libreta. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Nora se preocupó, pero la abuela Pilar dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Leo se preocupó, pero el bibliotecario Salomón dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Con palas pequeñas, Leo, Nora y Aina abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. La panadera Rosa dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron, despacito hasta que el sol se fue poniendo rojo. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara.
El viento aplaudió con las hojas. Nora tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños: plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. Intentar ya es empezar, decía el jardinero Mateo cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. En el puente de 1900, Madera, Aina y Aina lanzaron barcos de papel. Cada barquito llevaba escrita una palabra amable: gracias, por favor, perdón, ánimo. El bibliotecario Salomón los miró pasar y dijo que el pueblo se hacía más grande cuando las palabras viajaban. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Con palas pequeñas, Tomás, Leo y Diego abrieron surcos en la tierra suave. Enterraron las semillas con cuidado de no apretar demasiado. Doña Clara dijo que las semillas escuchan. Por eso cantaron despacito, hasta que el sol se fue poniendo rojo. La colina de los cometas era el sitio preferido de Luna. El viento hablaba allí. Gael llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con Doña Clara. «Cuando tire, no sueltes», pidió Gael. «Y si el viento gana, reímos igual», contestó Luna. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de Menintzin palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo: «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. Esa tarde, Nora y Leo tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el valor de pedir perdón. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Esa tarde, Tomás y Luna tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el arte de escuchar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos.
En la biblioteca de ventanas azules, Sofía y Marta caminaban despacio porque un carrillón que daba la hora suavecito. Les gustaba contar ventanas, imaginar historias para cada maceta y saludar a el bibliotecario Salomón. Ese día, Sofía llevaba una caja con dibujos de estrellas. «Es para el club de cartas bonitas», explicó con orgullo. Marta sonrió y prometió ayudar. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Gael se preocupó, pero la panadera Rosa dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas, de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Aina imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. Nora tenía miedo de hablar en voz alta en la escuela. Para ayudar, Sofía le propuso ensayar en la plaza, donde los árboles eran público amable. Practicaron el arte de escuchar. El primer día, las palabras salieron bajitas. El segundo, salieron con alas. En el mercado de los sábados, Aina ayudó a ordenar tomates como soles y limones como lunas. Aprendió a decir buenos días mirando a los ojos. Aina regaló una flor a Luna y todos aplaudieron ese gesto simple. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La colina de los cometas era el sitio preferido de Leo. El viento hablaba allí. Nora llevaba un cometa nuevo, cosido en equipo con el maestro Julián. «Cuando tire, no sueltes», pidió Nora. «Y si el viento gana, reímos igual», contestó Leo. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Sofía se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. «Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia», dijo la panadera Rosa. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. La abuela Pilar organizó una tarde de cartas bonitas. Cada uno escribió a alguien del pueblo. Sofía escribió a 1907. Diego. «Gracias por enseñarme a esperar». Diego escribió a la panadera Rosa. Descubrieron que las cartas son abrazos que viajan lentos. Leo y Gael pintaron carteles para el jardín de palabras. «Gracias. Hola. ¿Te ayudo?» Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. La abuela Pilar les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Diego tenía una libreta amarilla donde apuntaba deseos pequeños. Plantar una semilla, arreglar una rueda, aprender una canción. Al final de cada día, marcaba con una estrellita lo que había intentado. «Intentar ya es empezar», decía la panadera Rosa cuando veía la libreta. Esa noche, en la azotea, contaron estrellas y deseos. Cada deseo debía incluir a otra persona. Sofía pidió aprender a escuchar mejor. Diego pidió valentía para pedir perdón. Y Luna pidió que nadie se quedara solo en el recreo. Tomás dijo que ojalá el jardín de palabras nunca se secara. El viento aplaudió con las hojas. Una caja misteriosa apareció frente a la escuela. Dentro había cintas de colores, una nota y unas semillas. La nota decía, para el jardín de palabras. Tomás imaginó un lugar donde cada flor dijera algo bonito al pasar. Todos decidieron sembrar juntos. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, «La gentileza es la puerta más grande». El murciélago salió volando a casa y las risas volvieron como una canción conocida. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Tomás se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa.
Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo la panadera Rosa. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. En el taller de bicicletas, Marta aprendió a engrasar una cadena. Era un trabajo con paciencia, como la importancia de cuidar la naturaleza. Cuando la rueda giró sin ruido, sonó un pequeño aplauso inventado por el viento. Las cosas bien hechas siempre cantan, dijo el bibliotecario Salomón. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras bien regadas se convierten en gestos. Mientras tanto, el jardín de palabras crecía. Las flores nuevas parecían susurrar cuando soplaba la brisa. Algunas personas decían que oían gracias, otras, juntos. Iván aseguró que escuchó, puedes. Nadie discutió. Cada quien guardó su palabra favorita. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Sofía se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo la abuela Pilar. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. En la Plaza de los Naranjos, Nora repartía galletas hechas por la abuela Pilar. No eran perfectas, pero sabían a tardes largas y a risas. Tomás pensó que compartir era una forma de decir te quiero sin palabras. Prometieron practicar la bondad de compartir esa semana. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras, bien regadas, se convierten en gestos. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Iván encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. La panadera Rosa explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Gael y Iván pintaron carteles para el jardín de palabras. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Las letras bailaban un poco, pero se leían con el corazón. El bibliotecario Salomón les llevó limonada. El perro perezoso bostezó como si aprobara el proyecto. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes. Pero Nora encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El bibliotecario Salomón explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. Un día, apareció un murciélago asustado en la biblioteca. Todos guardaron silencio y abrieron la ventana. El bibliotecario Salomón dijo, la gentileza es la puerta más grande. El murciélago salió volando a casa, y las risas volvieron como una canción conocida. Esa tarde, Diego y Luna tuvieron una discusión por un balón. No fue grande, pero dolió un poco. Respiraron hondo, contaron hasta 5 y practicaron el arte de escuchar. Luego, el balón volvió a ser redondo y la tarde, amable. En la escuela, el maestro Julián propuso un reto amable. Cada alumno llevaría una palabra nueva para cuidar. Aina eligió gracias. Leo eligió por favor. Sofía escogió juntos. Descubrieron que las palabras bien regadas se convierten en gestos. Un día, el carrillón dio la hora equivocada. Marta se preocupó, pero el jardinero Mateo dijo que hasta los relojes necesitan un respiro. Aprovecharon el tiempo desordenado para inventar un juego. Caminar 3 pasos y decir algo bueno de alguien. Al día siguiente, nadie esperaba ver brotes, pero Marta encontró un punto verde asomado entre la tierra. Corrió a avisar y el pueblo entero se acercó a mirar. El maestro Julián explicó que las cosas buenas tardan y que celebrar los comienzos era un modo de agradecer. La panadera Rosa enseñó a hacer trenzas de pan. Diego se equivocó 2 veces, pero la tercera salió preciosa. Las manos aprenden cuando el corazón tiene paciencia, dijo la abuela Pilar. Rieron con azúcar en la nariz y promesa de más intentos. Llegó el día del gran festival del jardín de palabras. El cielo estaba despejado y las nubes parecían cometas dormidos. Cada rincón del pueblo tenía una guirnalda y una palabra colgada. Pero una ráfaga de viento fuerte dobló el puente de papel que unía los letreros, y muchas palabras cayeron al riachuelo. Por un momento, todos se quedaron quietos, como si la tristeza fuera una piedra en el camino. Entonces, Sofía respiró hondo y dijo, las palabras no se pierden si las recordamos juntos.
Diego y Luna corrieron por la orilla. Tomás buscó una red y el maestro Julián organizó equipos. La abuela Pilar repartió pan dulce para no olvidar la alegría. Pronto, el riachuelo devolvió las palabras mojadas. Gracias, hola, perdón, valentía. Cada palabra rescatada fue pegada de nuevo con cuidado. Al atardecer, el jardín de palabras brillaba con gotas de agua y promesas. El mercado de los sábados cerró más tarde para que todos pudieran ver. La panadera Rosa regaló una trenza gigante en forma de corazón. El bibliotecario leyó en voz alta un cuento donde el héroe era un pueblo entero. Y el perro perezoso, quizá emocionado, movió la cola como un aplauso final. Desde aquel día en Colibrí, cada niño llevó en el bolsillo una palabra para regalar y otra para guardar. El jardín de palabras siguió creciendo, y quienes llegaban al pueblo encontraban un letrero que decía: «Bienvenido. Aquí cuidamos lo que decimos y hacemos». Si alguna palabra se perdía, todos sabían qué hacer: buscarla juntos, secarla al sol y volverla a plantar. Fue un final feliz que no se cerró del todo, porque los finales felices, cuando son de verdad, se convierten en comienzos. En las semanas siguientes, los niños visitaron a los mayores para escuchar historias. Aprendieron canciones de cuna antiguas y recetas con naranjas. Pintaron piedras con palabras amables y las escondieron por el pueblo para que otros las encontraran. Cada tarde había un gesto nuevo: un vaso de agua para quien corría, una sombra compartida, un asiento guardado. El jardín de palabras creció hacia los balcones y las mochilas, y cuando alguien tenía un día difícil, bastaba con caminar hasta la colina de los cometas para recordar que el viento también sabe traer de vuelta lo que parecía lejos. En las semanas siguientes, los niños visitaron a los mayores para escuchar historias. Aprendieron canciones de cuna antiguas y recetas con naranjas. Pintaron piedras con palabras amables y las escondieron por el pueblo para que otros las encontraran. Cada tarde había un gesto nuevo: un vaso de agua para quien corría, una sombra compartida, un asiento guardado. El jardín de palabras creció hacia los balcones y las mochilas, y, cuando alguien tenía un día difícil, bastaba con caminar hasta la colina de los cometas para recordar que el viento también sabe traer de vuelta lo que parecía lejos. En las semanas siguientes, los niños visitaron a los mayores para escuchar historias. Aprendieron canciones de cuna antiguas y recetas con naranjas. Pintaron piedras con palabras amables y las escondieron por el pueblo para que otros las encontraran. Cada tarde había un gesto nuevo: un vaso de agua para quien corría, una sombra compartida, un asiento guardado. El jardín de palabras creció hacia los balcones y las mochilas, y cuando alguien tenía un día difícil, bastaba con caminar hasta la colina de 1900. Los cometas para recordar que el viento también sabe traer de vuelta lo que parecía lejos. En las semanas siguientes, los niños visitaron a los mayores para escuchar historias. Aprendieron canciones de cuna antiguas y recetas con naranjas. Pintaron piedras con palabras amables y las escondieron por el pueblo para que otros las encontraran. Cada tarde había un gesto nuevo: un vaso de agua para quien corría, una sombra compartida, un asiento guardado. El jardín de palabras creció hacia los balcones y las mochilas. Y cuando alguien tenía un día difícil, bastaba con caminar hasta la colina de los cometas para recordar que el viento también sabe traer de vuelta lo que parecía lejos.